vamos a entrevistar a Ignacio Nacho Levi, que es el dirigente máximo de la organización social La Poderosa. Quizá ustedes la conozcan, la organización, por la revista La Garganta Poderosa, que ha hecho tapas magníficas, y lamentablemente es protagonista de la jornada de ayer porque fue detenido, y estuvo detenido ante largas horas por la policía de la ciudad. Nacho, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. Buen día, Ernesto, te escucho muy bajito, no sé si podrás subir, estoy en la calle. A ver si ahí me escuchas mejor. Ahí te escucho mejor, sí. A ver, contanos con la mayor cantidad de detalles posibles qué es lo que pasó, qué es lo que viviste, y después te pregunto opiniones. Bueno, viví, creo que yo, como cientos, miles de personas, una cacería humana como no vi antes, que no se explica en el marco de ninguna manifestación, siquiera porque estamos hablando de una cacería por entre medio de la 9 de julio, en un horario pico, motos y motos de policía tirando gases, tirando balas entre medio de micros escolares con los chicos arriba, de gente que salía de laburar atascada en los semáforos. Debe haber cientos de miles de testigos de lo que estoy diciendo, porque fue en ese horario y están las cámaras de seguridad para mostrarlo también. Nosotros íbamos caminando en la desconcentración después de la represión en Congreso, primero todo por Avenida de Mayo hasta el 9 de julio y después por 9 de julio para el lado de Constitución, llegando casi a Carlos Calvo cuando ya estaba prácticamente todo desconcentrado. Nos veníamos hablando con Grabois una cuadra antes, que nos habíamos cruzado con algunos compañeros del MTE, pero ya todo desperdigado, íbamos camino para la zona de Constitución. Y vemos cómo la policía empieza a detenerse en cada esquina para bajarse de las motos a reprimir directamente a los palazos, a las piñas, a gente que iba caminando, literalmente. Empezamos a filmar eso con distintos teléfonos, yo también con el mío por el medio de la 9 de julio, y en una de las ráfagas de las motos que pasaban tirando balas de goma, me pegan una a mí en la pierna, le pegan a un fotógrafo de Telam también, nos cruzamos de la vereda enfrente, ahí es donde lo veo a Juan, y más adelante iba caminando un grupo de 4 o 5 compañeros míos, entre ellos una compañera que se llama Laura. Cuando estoy por llegar a la esquina Carlos Calvo, la policía nos pasa por el costado en moto, frena en la esquina siguiente, se suben a la vereda, empiezan a pegarle palazo a la gente que venía caminando contra la pared, entre ellos Laura, la tiran al piso, y cuando veo que Laura cae al piso de boca, salgo corriendo para agarrarla. Cuando la agarro, Francisco, que es el compañero que venía con ella, cae al piso de un palazo, le quieren pegar a él, entonces los agarro a los dos como abrazándolos para salir caminando, mostrando que estamos en una situación absolutamente normal, pacífica. Bueno, y ahí siento un machetazo en la espalda, me tiran al piso, me empiezan a pegar, ahí ya hay imágenes de cómo nos maltratan en ese momento, nos tiran en una esquina, fuera del verdugueo de siempre, ¿no? De que tristemente estamos acostumbrados, diciendo que no la vamos a contar, y un montón de barbaridades que están ahí filmadas, porque hay un montón de medios. Nos suben finalmente a un camioncito, nos meten en un cubículo, entre que nos suben al camioncito y el camioncito arranca, nos golpean ahí arriba, se ve las imágenes que yo subo con la cara entera al camioncito y me rompen la nariz ahí arriba una trompada cuando las cámaras ya no podían tomarlo, y yo entiendo, porque la verdad no dejaron salir de madrugada, me acosté a las 6 de la mañana, me acabo de levantar ahora y me desayuno un montón de cosas que se dijeron durante el día, de los recortes que se hicieron, de lo que pasó en la manifestación, y los dirigentes sociales, las organizaciones, estamos acostumbradas con este gobierno y con esta doctrina de Patricia Bullrich mucho más, a que nos digan sucio, malo, feo. Entonces a veces es difícil llegarle al que está del otro lado y todo el día consumió ese mensaje. Para que tengan dimensión de la gravedad de lo que estamos denunciando, especialmente a esos oyentes, les quiero decir que ese camioncito que íbamos 7, lo compartíamos con 2 que ni siquiera habían estado en la marcha. Lucas Suárez, un pibe de 24 años que lo conocí en el camión y después en el calabozo, había ido a comprar ropa a Flores, porque vende flores y vive en La Plata, volvía en el SUTE, el gas lacrimógeno bajó al SUTE, la gente salía con lágrimas en los ojos del SUTE, él sale a la superficie por eso, le acababa de decir a la mujer que volvía a su casa en La Plata, donde tiene a su nenita de 3 años, con una prima que la cuidaba de 15, y en ese momento lo cagan a palo en la superficie, lo tiran arriba nuestro, lo suben al
al camión, él se queda sin batería, sin poder avisarle a nadie de la familia, teniendo que ir a buscar a su nena, llorando de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, porque hace laburo de carpintería, de pintor, en los country de la zona de Hudson, y dice, si yo tengo antecedentes penales, nunca más vuelvo a trabajar en un country, llorando por su nena y llorando por su laburo, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, que medianamente nos empezaron a dar la tranquilidad de que nos iban a dejar salir ese mismo día y él se iba a poder reencontrar con su familia. Ese es el escenario y la bestialidad que vivimos ayer. Nacho, nosotros hablamos hace un rato con D'Alessandro, que es el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y le planteábamos, entre otras cosas, el caso de los dirigentes de La Poderosa que fueron detenidos. Y él dijo una cosa y sugirió otra. En realidad dijo, puede ser, no tengo cada uno de los casos, puede ser que hayan sido detenidos por obstrucción o, ¿cómo se llama? Atentado y resistencia de autoridad. Resistencia de autoridad porque intentaron que otras personas no sean detenidas. Eso es lo que dijo. Y sugirió que había un camión o una camioneta de la cual se sacaban ondas y como elementos para hacer bardo, y que sugirió que podía estar vinculados a La Poderosa, cosa que además en algún informe policial transcribieron como en potencial. Ese camión estaría vinculado a La Poderosa. Te agradezco la pregunta y que nos llames para aclararlo, porque muchas veces cuando ellos tiran tan livianamente una versión y la reproducen con todo el poder de fuego mediático que tienen, es muy difícil para nosotros poder llegar a ese mismo público con el que ellos hablan para decirle que por favor presenten una mínima prueba de lo que están diciendo. A mí me dijeron anoche cuando salimos que eso lo habían dicho Wiñaski, Santillán, todo levantando lo que había dicho Campo, que es el jefe de Alessandro. Bueno, primero principal, periodísticamente de cada una responsabilidad quienes levantan esa versión, de tener un mínimo fundamento para acusarnos de una barbaridad semejante, porque ninguna de las imágenes que muestran ni nada de lo que dice se ve a un solo compañero de La Poderosa tirando una sola piedra. A la mañana Alessandro salió a atribuirse la responsabilidad absoluta del operativo policial, diciendo que se había reunido con los dirigentes de las organizaciones sociales para pautar las condiciones en las que iba a hacer la manifestación. Además de que no se había reunido con ninguno de nosotros, sería bueno que si él era el responsable del dispositivo, salga a aclarar esta cacería, salga a aclarar qué hace la policía tirando balas, gases, palazos por el medio de la 9 de julio. Y en relación a lo concreto de nuestra detención, yo le pido por favor y lo exhorto a Alessandro a que busque, porque estamos en la capital federal y sobre la avenida 9 de julio, a 10 cuadras del Obelisco, la cámara de seguridad del momento que me detienen, porque yo la quiero ver. Quiero ver la cámara de seguridad del momento en el que me cagan a palos por intentar levantar una compañera que se cayó al piso. Nosotros hablamos muchas veces, Ernesto, y podría ver en el marco del saqueo que estamos sufriendo, de la violencia, de los compañeros y compañeras nuestras que revuelven un basural que se llama el Volcadero en Entre Ríos para poder comer, de los compañeros nuestros que se atienden en una salita médica sin atención médica porque son 2 containers en la 31, un montón de situaciones delicadas que podrían considerarse una imprudencia, un acto desmedido. No es el caso. Nos cagaron a palo por levantar a una compañera que tiró al piso la policía pegándole un palo por ir caminando, como iba caminando el pibe Luca, que te acabo de contar, y como iba caminando un turco de Turquía, un turco que nació en Estambul y vino a visitar a un amigo, y lo subieron arriba del camión, que no podía ni deletrear su nombre cuando venía la policía del camión, porque hay una letra del alfabeto que no existe en el nuestro. Entonces, que me expliquen esas detenciones, que me explique ese operativo, que me explique esa cacería, en vez de dedicarse a difamar a las organizaciones sociales, que ya está. Me parece que si esa es la estrategia de Bullrich, ya está dotada. Montó una conferencia de prensa para hablar mal de nosotros, por denunciar que estaban hostigando a los testigos de una causa que finalmente tuvo a 6 de sus subordinados condenados a 10 años de prisión. Basta, ya está, no va para más. Y si les da, es por esto, porque saben que cuentan con el poder de fuego que las organizaciones no contamos para poder desmentir las barbaridades que intentan instalar. Nacho, ¿qué pasó ayer? Digo, antes de todo esto, porque cuando estalla todo esto, fue una provocación policial, hay sectores que intentaron pudrir la sesión porque eran minoría. ¿Quiénes eran los que tiraban piedras? ¿Qué percepción tenés? ¿Por qué pasa esto? Primero, me parece que hay una cuestión de origen, que es una situación de fondo, una violencia incubada por el propio gobierno a partir de la situación, de la cotidianidad, de la realidad a la que expone a
a la gran mayoría, a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, a retroceder un paso más en un camino en el que no se puede retroceder un paso más. Nosotros recibíamos entre comedores y merenderos, entre distritos y donaciones, 12.000 kilos de comida. Hoy recibimos 30.000 y tenemos 70% de lista de espera en absolutamente todos los comedores. Entonces una situación recontra delicada de fondo. Eso primero. Segundo, hubo una cantidad enorme de provocaciones, por eso Alessandro tuvo que salir a dar explicaciones antes que nadie llegara a la plaza prácticamente. Antes de la manifestación tenía que explicar por qué había bolsa de piedra alrededor de la plaza, por qué habían roto toda una vereda antes de la manifestación, por qué no pusieron valla, la primera vez en la historia que nosotros vemos cómo vallan una calle después de que llegamos todas las organizaciones, 3 horas después de que llegamos todas las organizaciones, porque estaba vallada Rivadavia, donde estaban los partidos de izquierda, pero estaban las organizaciones sociales, no tenía valla, tenía 5 policías parados ahí enfrente, justito de donde estaba nuestra bandera. Después, lo que tienen las cámaras, los recursos, los fierros, sobre todo la responsabilidad, porque nosotros no somos ni jueces, ni fiscales, ni detectives, ni púlpito moral de lo que hagan o cómo lo hagan otras organizaciones que están reclamando o manifestándose de frente a una realidad que nosotros sabemos insostenible. Pero por otro lado, ponernos a discutir todo esto, cuando a nosotros nos cagó a palo el propio Estado, a 15 cuadras de donde fue la manifestación, cuando no había un escenario de disturbios, de represión, ni siquiera de exceso en esa represión. Había una concentración absolutamente pacífica y la cacería de la policía, como viste, lo juro, 2 veces en toda mi vida, el día de la reforma previsional y ayer. Pensamos que Bullrich solamente era capaz de hacer eso. Siendo de Alessandro el responsable operativo, sería bueno que él explique por qué determinó esa cacería por la avenida 9 de Julio que expuso a tantas vecinas y a tantos vecinos. Porque sinceramente lo que pensamos nosotros es que también Bullrich, la que manejó el dispositivo de ayer y la que maneja la policía de la ciudad y la que prefería que ayer termináramos discutiendo todos en la puerta de la comisaría y no en la puerta del Congreso, que es donde nosotros nos interesaba discutir. Nacho, Gustavo Gravia te quería hacer una pregunta. ¿Cómo te va? Vale. Buen día. En principio es raro que en todos los informes estén las imágenes de la detención y no las imágenes de los momentos de presunta flagrancia donde se estarían cometiendo los delitos, lo cual te da en principio la razón a vos de lo que estás contando claramente. Pero sobre específicamente el tema de esa camioneta blanca que se la adjudica el gobierno a la organización La Garganta Poderosa. Esto es así, esa camioneta, más allá de que, insisto, la imagen que mandaron o la imagen que está en los informes no muestra de ninguna manera que haya gente sacando, como se dice en el informe, bombas molotov de esa camioneta. Pero ¿esa camioneta sí es perteneciente a la organización o tampoco, Levi? No, y punto, no. Y te agradezco la pregunta como se la agradecí a Ernesto, les agradezco, me la dan 2 veces y me subo yo a esa pregunta para pedirle a ustedes, por favor, que no dejen este tema acá. Entre las pocas pertenencias que me sacaron de los bolsillos cuando me llevaron detenido, ¿sabes lo que está? Mi tarjeta SUBE, la tarjeta SUBE que uso para ir a buscar a mi nena en Barraca, para volver a nuestra oficina del Bagüen, para tomarme 17 subtes por día. Hay un montón de organizaciones que pudieron construir legítimamente y a fuerza de lucha un andamiaje y una estructura que les permite por ahí tener manera de movilizarse. No, ni yo tengo una camioneta, ni ninguno de mis compañeros tiene una camioneta, no sabíamos de qué camioneta nos hablaban cuando salíamos de la cárcel, veíamos periodistas repetir de manera absolutamente irresponsable la versión oficial que instalan contando con el aval y la irracionalidad, en el mejor de los casos, de ese periodismo que termina siendo cómplice. Entonces lo que yo les quiero pedir es que sigan este tema, que no paren hasta que Ocampo y Alessandro expliquen de quién era esa camioneta y en el caso de que no sea nuestra, tengan que pedir disculpas públicas al nivel que nos difamaron. Nacho, a ver, antes de despedirte, déjame decirte algo. Primero, antes de haber hablado con vos, yo ayer dije en las redes sociales que había que liberarlos a ustedes inmediatamente. Ustedes son gente muy conocida y además el trabajo que hacen en las villas, que yo lo conozco mucho por Marcelo Sloto, pero además por 1000 razones distintas, es un trabajo generoso y admirable. La verdad que es de la gente que hace bien, porque si no, esos territorios son de los narcos o son de nadie. Y hay gente que se rompe el lomo haciendo eso y uno lo conoce desde hace años. No, yo no tengo ninguna duda de que este caso fue de una arbitrariedad
está realmente injustificable. Lo segundo que quiero decir es que el lugar donde te pasó a vos esto es a una cuadra. ¿Te acordás en la represión de cuando ocurrió lo de la reforma previsional, el momento en que el policía pisa a un chico que estaba ahí, que creo que era de Movimiento Sí, un Evita? gendarme a un cartonero. Exactamente, es a una cuadra de ahí, es en la misma zona, y la misma pregunta nos hacíamos nosotros: ¿por qué, si todo el lío fue en Congreso, toda la represión aparece en las motos, pero repartiendo como cuando la gente se está desconcentrando? Todo el episodio, pero y te digo más, lo que te escucho a vos decir es lo mismo que decía la vez pasada Juan Grabois cuando lo detienen: muéstrenme las cámaras a ver qué es lo que hice, porque ustedes tienen las cámaras, quiero verlas y no las muestran. Pasó como un mes de esto y no aparecen las cámaras, así que me resulta además totalmente razonable todo lo que está diciendo y totalmente creíble. Así que te lamento enormemente que te hayan detenido, enormemente lo que pasó, enormemente que haya colegas que den como ciertas versiones que como mínimo merecen ser cuestionadas. Así que nada, te despido y manifestando esto, que lamento mucho todo el episodio, me parece horrible, no tengo más palabras que decir que estas. Así que bueno, yo te agradezco enormemente esas palabras, porque para nosotros también es muy duro, además de tener la espalda dolorida, la mandíbula rota, salir y que las preguntas sean en relación a cosas que nosotros ni siquiera podemos explicar porque no entendemos ni de qué nos están hablando. Cuando la ministra montó una conferencia para demonizar a la organización, antes del fallo, el juicio contra sus prefectos, dijo que nosotros encubríamos a los narcos, cuando vos y un montón de otros periodistas me conocieron y nos conocieron denunciando el asesinato de mi ahijado el 7 de septiembre de 2013 en una zona liberada por la fuerza de seguridad. La manera de encubrir a los narcos, denunciar una zona liberada por la fuerza de seguridad. Lamentablemente no tuvimos posibilidad de salir a aclarar en los medios que sí le dieron quórum a esa conferencia. Así que ustedes nos llamen, nos den voz y además escuchar ese reconocimiento para nosotros es muy importante. Muchas gracias, de verdad. Nacho, muchas gracias. Estamos hablando con Ignacio Levi en un programa que realmente tuvo de todo desde que empezó y que va a tener en todo el seguimiento, la cobertura de la radio durante todo el día. Ustedes escucharon desde el comienzo de la mañana. Hablaron acá Facundo Suárez Lastra de Cambiemos, habló acá del movimiento Evita, Leonardo Grosso del movimiento Evita, habló aquí Romina del Pla del Partido Obrero, habló aquí Marcelo de Alessandro, secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, habló aquí Nacho Levi recién, y me estoy olvidando de gente con la que hablé en la mañana de hoy. Habló también Patricio Vaca, el fotógrafo de Telam, que fue detenido en el mismo momento que Nacho Levi, y vamos a seguir hablando con todas las voces, con todas las personas, y después dando nuestra opinión. Hay dos hipótesis como grandes para ser muy esquemático de qué pasó en la calle. La visión de un sector muy específico del kirchnerismo, estoy seguro que si lo podemos sacar a Leopoldo Moró te lo va a decir prácticamente en estas palabras, es que dado que había una manifestación y esa manifestación estaba creciendo, la policía provocó, aparecieron encapuchados, que algunos serían infiltrados y otros no, respondiendo a la policía, y eso generó una represión para tratar de desarticular esa marcha. Cuando salieron los diputados a defender al pueblo, la policía reprimió más aún, y eso es intolerable y muestra que Macri es un represor, etcétera. Esa es una visión de lo que pasó ayer. La otra visión, que es la visión dominante hoy en los medios y en muchísima gente que uno escucha, es que en realidad estaba la policía y hubo gente que empezó a agredirla. Y la empezó a agredir, frente a eso la policía reprimió, y cuando se produce esa represión de la policía, salen diputados, entran después de gases al recinto, y después de entrar después los gases al recinto, tratan de pudrir la sesión. O sea, la primera versión sostiene que como el gobierno quiere evitar una manifestación grande, mete infiltrados, reprime, y el tole evita esa manifestación. La segunda es que como la oposición no puede evitar que se apruebe una ley, genera un lío afuera, provoca a la policía reacciona, y con eso se intenta pudrirla para que no se apruebe la ley. Esas son las dos versiones. De repente hay un poco de cada una. Es muy difícil para un periodista que realmente te aturden con la versión A y la versión B, y si no estás ahí es muy difícil chequear qué es lo que pasó. Más utilizando categorías que son muy exageradas para lo que pasa, porque la descripción que hacían los diputados de la oposición, sobre todo Moró, Larroque, era una guerra civil lo que pasaba afuera, y no era una guerra civil lo que pasaba afuera.